ratito. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a esta nuestra última clase, la quinta clase del curso de Psicología Infantil. Qué bueno que están aquí. Felicitarlos por llegar hasta el último. Aún es temprano, se siguen conectando. Así que nosotros vamos a empezar. Vamos a hacer nuestros ejercicios de estimulación. ¿Está bien? ¿Cómo les fue? ¿Les salieron? ¿No les salieron? ¿Fueron practicando? ¿Les estuvo saliendo o no? ¿Sí? Bueno, espero que sí hayan practicado. Voy a hacer un pequeño ejercicio. Ustedes luego empiezan a hacer, si es que gustan, encender la cámara para ver cómo están haciendo el ejercicio. Bien. Y si no, no hay ningún inconveniente. ¿Listo? Vamos a empezar con el ejercicio más fácil, ¿no? El ejercicio que estábamos haciendo, este ejercicio. ¿Ok? ¿Se acuerdan para qué eran los ejercicios de estimulación cognitiva o de gimnasia cerebral? ¿Se acuerdan cuál era el beneficio? No, profesora, no me acuerdo. Ok, ¿no lo recuerdan? Muy bien. A ver, alguien que recuerde, si no, ya lo digo. ¿Alguien que lo recuerde? ¿Alguno de ustedes recuerda? Los ejercicios de estimulación cognitiva o de gimnasia cerebral ayudan a que nosotros nos concentremos, ¿ya? Incrementar nuestro proceso atencional también cuando incrementa nuestro proceso atencional, mejora la concentración y por lo tanto es más propicio el aprendizaje. Así que ahora vamos a empezar con nuestra clase, ¿ya? Permítanme ubicar por acá la información. Muy bien, ya está todo proyectado, cerrando WhatsApp para no distraernos. Muy bien, entonces hoy vamos a trabajar nuestra quinta sesión. Hemos estado haciendo un recorrido desde de lo que es la psicología infantil en la etapa prenatal, en el nacimiento, durante el primer mes hasta los 2 años, luego hemos estado entre los 3 a los 5 y hoy nos toca hablar de esta etapa que es la niñez, ¿no? Que está considerada dentro de lo que es la psicología infantil. Hoy vamos a desarrollar vamos a ver cuáles son estos cambios, estos puntos que se van dando en la niñez prematura de 6 a 12 años. Bien, entonces, en esta época, nosotros vamos a observar, que los niños pues se van haciendo mucho más, van creciendo, se van haciendo mayores, van postulando sus ideas, de hecho se vuelven un poco más responsables. Por lo tanto, en esta etapa se aconseja que no seamos muy sobreprotectores, ¿no? Entonces, hoy vamos a ver en la clase una pequeña introducción, vamos a reforzar el tema de psicomotricidad, que ya lo hemos visto también en las otras edades, ver cuál es el desarrollo cognitivo, desarrollo social y desarrollo moral de esta etapa y algunos desafíos o algunos problemas que pueden surgir en el rango de esta edad y cómo podemos abordarlo. El punto 6 va a ser así de manera general, ¿ok? De manera general. Voy a explicarles así escueto y tratar de que nos quede tiempo para que ustedes puedan hacer sus consultas o de repente contarnos alguna experiencia y vamos retroalimentando la información que hemos recibido o aprendido estas 2 semanas. ¿Muy bien? Entonces les decías aquí que en esta etapa hay que evitar ser sobreprotectores
o o evitar que el niño haga las cosas, ¿no? Es muy importante que él refuerce en esta etapa las competencias que ha desarrollado durante los primeros 5 años, ¿ya? Que pueda ir logrando las habilidades que necesita. Recuerden que ya en esta etapa no solamente se va viendo el desarrollo psicomotor, sino también se observa o se exige más a nivel cognitivo. Entonces, perdón. Entonces, en esta etapa, pues ellos tienen que ir aprendiendo lo que es la responsabilidad. Entonces, durante estos 6 años, de 6 a 12 años, los niños van a explorar, ¿no? Aprender igual a pasos agigantados, pero van a aprender de manera que se enfrentan a desafíos, de manera que ellos exploran, ¿no? Y lo hacen de manera más compleja y autónoma. Entonces, esta es una época en la que nosotros podemos desarrollar el potencial, vamos a desarrollar su carácter y se va a desarrollar también la autonomía. Entonces, aquí en esta parte empezamos a notar que los chicos pues ya tienen ideas propias, ¿no? Los amigos tienen un papel más representativo durante su vida social, ¿no? Durante los primeros 5 años son los padres, los primos, las personas que están muy en su entorno, pero en esta parte ya empieza a crecer los microsistemas que influyen en la formación del individuo, ¿no? Ahora aquí se incluye uno más que son los amigos de la escuela. Entonces, igual la familia, los padres siguen siendo su referente, pero las amistades empiezan a tener un papel más importante, ¿ya? En esta etapa también ellos empiezan a estar expuestos a otros adultos, como por ejemplo los maestros, ¿no? Compañeros de otros cursos, de repente si siguen alguna disciplina, entrenadores, entonces empiezan a tener más referentes, lo cual va a empezar a enriquecer el mundo, va a enriquecer la perspectiva que ellos tienen, va fortaleciendo la formación del carácter también y amplía las posibilidades de los chicos en esta etapa. ¿Ok? Entonces, es aquí en esta etapa donde los cimientos se van a reforzar, ¿no? Vamos a preparar el terreno para el futuro. Estos 6 años son eh, digamos, cruciales para que podamos tener esta transición de la niñez a la adolescencia, la podemos tener tranquila, ¿no? Que no se sienta el remesón, porque en la adolescencia, el mismo nombre lo dice, ¿no? Adolece, ¿no? Adolece, mientras crece, adolece. Entonces, hay esta ruptura un poco de la dependencia hacia las otras personas y en la adolescencia comienza a haber un poco más de autonomía, más, más de criterio, más de juicio. Entonces empiezan a ver las dificultades. Si nosotros trabajamos bien esta etapa de la niñez, vamos a hacer la transición a la adolescencia menos chocante, ¿no? Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros como adultos, como padres? ¿Qué estamos haciendo para influir en las experiencias de aprendizajes de nuestros niños, ¿no? ¿Qué estamos haciendo para formar la identidad, para propiciar el bienestar emocional de nuestros niños? Y es una pregunta que sí espero tenga respuesta, ¿no? De parte de ustedes. ¿Qué estamos haciendo? ¿Se están preparando? ¿No están prestando atención a las necesidades de los niños? Están tratando de sanar sus heridas, están preparándose para poder afrontar o poder trabajar tener una crianza respetuosa y no una crianza invasiva. ¿Qué están haciendo para poder influir en esta etapa ¿no? de la vida de los niños? Muy bien. En esta etapa, ¿qué cambios vamos a notar? ¿Ya? ¿Qué cambios vamos a observar
respecto a los niños. Primero vamos a ver que se crecen un poquito más, se hacen mucho más fuertes, ¿no? La parte física, que es el desarrollo muscular y óseo, va a permitirles que ellos también puedan hacer actividades físicas que requieren mucho más coordinación, que requieren que el movimiento sea mucho más fluido. ¿Cómo qué actividad? Por ejemplo, practicar un deporte, practicar danza, por ejemplo, ¿no? A practicar disciplinas que sean mucho más de contacto físico. Entonces, en esta etapa se va a notar bastante que este crecimiento les va a permitir que ellos puedan realizar actividades físicas mucho más complejas. También aquí los niños van a adquirir habilidades mucho más precisas, ¿no? Que les permiten, por ejemplo, participar en competencias. ¿Qué más vamos a observar? En la parte cognitiva, ¿no? En el ámbito cognitivo vamos a ver que la memoria, la concentración, la atención, el razonamiento lógico y la resolución de problemas van a estar mucho más desarrolladas. Aquí, en esta fase, los niños empiezan a desarrollar habilidades del pensamiento abstracto y crítico, que les va a permitir que ellos puedan entender conceptos como las áreas en las matemáticas, volumen, conceptos de ciencia, mejor comprensión lectora. Entonces, aquí vamos a ir viendo que ellos van a empezar a planificar, a organizarse, ¿ya? Gestionando de mejor manera sus tareas escolares, ¿no? Entonces es como que ya empiezan a incluir dentro de la rutina la responsabilidad. Entonces, en esta etapa va el desarrollo cognitivo, pero también vamos observando que se va dando el desarrollo moral, ¿no? El desarrollo de valores, la conciencia moral. Respecto a la parte emocional, también vamos a notar un cambio. Y esto es que son mucho más intensos, ¿no? Los ven son muchos más, ya no son tan demandantes, pero son muy insistentes. Entonces, son más intensos, también van teniendo estas conductas que son mucho más ansiosas, ¿no? Eh, Esta ansiedad se da porque ellos van aprendiendo, digámosle así, como si fuera la emocionalidad fuera un mar y ellos en el barco, ¿no? Como que van aprendiendo a navegar sobre estas situaciones que requieren más, que son más complejas. Aprenden a trabajar en grupo, tienden a resolver conflictos, y aquí vamos a ver que empiezan a negociar, ¿no? ¿Y para qué? ¿Por qué lo hago? ¿Qué voy a ganar? Eso no me conviene, por ejemplo, ¿no? En esta etapa es crucial el que ellos empiezan a tener una identidad social, o sea, cuál es el rol dentro del grupo en el que están. Esta identidad social va a estar basada en sus intereses, en los valores, también dentro de las experiencias que ellos han compartido con otros. Entonces, van dándose un lugar. Así como vemos que ellos empiezan a trabajar en actividades deportivas que requieren más precisión y complejidad en los movimientos, entonces esto también se va dando en la parte social porque van teniendo su sitio, ¿no? De repente el capitán del equipo, o de repente el alcalde del aula, o de repente el que practica taekwondo o de repente practica karate. Entonces vamos viendo que ellos ya van teniendo una definición social basada en sus experiencias y en sus gustos, en sus intereses. Entonces, en esta etapa, como les decía, van a experimentar bastantes cambios que son no así abruptos, pero que se van dando durante los meses, ¿no? Vamos a ir viendo también en parte a qué actitudes ellos van asumiendo, ¿no? Como ya empiezan, por ejemplo, a leer y a escribir, esto les abre un montón de posibilidades, ¿no? Entonces están más curiosos, están más ávidos de información y nosotros tenemos que saciar esa curiosidad porque ellos aprenden deprisa. Esta es la edad importante para que nosotros podamos ir sirviéndoles de modelo. Por ejemplo, queremos que los chicos
lean, pues hay que servirles de modelo, leer con ellos, jugar con ellos, tratar de resolver conflictos, situaciones o afrontar situaciones. Por ejemplo, aquí es muy común, ¿no? Los chicos no hacen las tareas y a veces los papás dicen, uy, no hicimos, ya, no importa, hoy no vas. Entonces, ¿qué le estamos enseñando allí? A no responsabilizarse, ¿verdad? Entonces, ahí es importante que nosotros vayamos reforzando esta adquisición de valores, que vayamos reforzando también la moralidad que ellos van a ir desarrollando, ¿ya? Que seamos el modelo tanto cognitivo, emocional y social. Ahora, en esta parte hay que tener en cuenta que nosotros también vamos a tener que detenernos a pensar cómo voy a afrontar o cómo voy a tomar este cambio, ¿no? Es muy común que los padres a veces no acepten el crecimiento de los niños. Entonces, hay que estar conscientes de que no se puede detener el crecimiento, ¿no? Entonces, cuando nosotros veamos a nuestros niños, hay que estar orgullosos de ellos, de lo bueno, de lo malo, de lo complicado, de lo simple que ellos están haciendo, porque hay que quererlos como son. Lo importante es que nosotros podamos transmitirle esta sensación. ¿Recuerdan cuando hablábamos del apego? Que el apego sea seguro, y es cuando nosotros no criticamos o no generalizamos el comportamiento. Para que me entiendan esta parte. Es distinto decir, eres un niño malo, a decir, estás haciendo cosas, estás portándote incorrectamente. Es distinto decir, eres un tonto, a decir, te está costando aprender esto. O es decir, eres un irresponsable, a decir, tienes que prestar o tienes que organizarte mejor. Entonces, yo no doy como hecho algo, porque aquí empieza este concepto camaleónico, ¿no? Ellos dicen que soy malo, entonces soy malo. Y el comportamiento empieza a darse para justificar esa creencia de soy malo. Entonces, hago mis diabluras, por ahí como que golpeo a otros niños, empiezo a tener dificultades conductuales. Entonces, es importante que que yo sepa aceptar lo que es mi hijo, ¿no? Lo que es mi niño, en la escuela también, y que pueda ayudarle a aprender de sí mismo, de las experiencias. Yo recuerdo mucho esta experiencia, por ejemplo, de unos niños jugando fútbol y los niños y el equipo perdió, el equipo que era de mi colegio, ¿no? Perdió. Y uno de los papás dijo, no importa, yo voy a comprar la copa para que los niños no se sientan perdedores. Y ante eso, yo pues sorprendida, y le decía, espere, estas competencias son para eso, para que ellos se vayan preparando y lidien con la frustración y lidien con esa sensación de qué es perder, porque eso les va a motivar, si nosotros lo llevamos bien, los va a motivar a que ellos puedan poner más esfuerzo, ¿no? Entonces, aquí nosotros debemos detenernos a pensar que los chicos pueden hacer por sí mismos las cosas, ¿no? Que vayan aprendiendo por sí mismos de sus experiencias, con el éxito, con el fracaso, con sus errores, que nosotros le podamos dar esta oportunidad para que ellos puedan entender qué salió mal, qué no funcionó, ¿no? Otro típico de dificultad en esta etapa es cuando los chicos no tienen buenas calificaciones, ¿no? Y comienzan a evadir la responsabilidad y decir, no es que el examen estuvo muy difícil, es que la mayoría de mis amigos jalamos, y ok, en realidad fue que la mayoría de los amigos jalaron, fue que estuvo muy, muy difícil el examen, o es que tú no le prestaste la atención debida. Entonces, eso también hay que saber leer. No porque sean nuestros hijos y porque los amemos, vayamos a dejar pasar estas cosas, ¿no? Hay que hacerles entender que cuando nosotros no prestamos atención o cuando hacemos algo que no es lo que se espera, entonces hay que hacerse cargo de eso, hay que asumir las consecuencias de eso. Entonces, que estas situaciones sean oportunidades para que nosotros podamos enseñarles, ¿no? Enseñarles. Por eso es importante no sobreprotegerlos, puesto que la sobreprotección no va a favorecer que el chico o que el niño pueda
crecer moralmente, ni madurar, ¿no? Entonces, hay que dejar que se equivoquen, que aprendan de esto, siempre llevarlo a la reflexión, ¿no? A que ellos sean críticos de sí, no que sean duros con la crítica, sino que sean reflexivos con las acciones para que sepan asumir las consecuencias de los actos. ¿Listo? Entonces, aquí es importante que nosotros estemos prestos a escuchar, estemos prestos a responder las preguntas con veracidad, estemos prestos a aceptar quién es nuestro hijo, porque no son hijos perfectos, a aceptar quién es nuestro hijo y lo otro es a confiar en a quién están criando ustedes. ¿Listo? Entonces, vamos a ir viendo cómo es el desarrollo psicomotor en esta etapa. ¿Hasta aquí tienen alguna consulta? No veo ningún comentario. ¿No? ¿Me consultas? Muy bien. Entonces, vamos a ir viendo cómo es que se desarrolla la psicomotricidad en esta etapa. ¿Listo? Ya hemos visto que la psicomotricidad tiene 4 áreas. ¿Recuerdan cuáles son esas 4 áreas que están involucradas en cuando nosotros hablamos de psicomotricidad? ¿Recuerdan o no recuerdan las áreas? Mm, ya, pero eso está dentro de lo que es motora. Acuérdense, habían 4 áreas y que yo les había mostrado en un... ¡Ay! Me cayó el agua. Y que yo les había mostrado en un cuadrito uniendo la tercera área. ¿Se acuerdan? Física, cognitiva. Lo que me has puesto, Jessie, está bien, es parte de lo físico. ¿Qué más va? Lo cognitivo, acuérdense. Física, cognitiva. ¿Qué más? Lo que siento. ¿Cuál era? Emocional, muy bien. ¿Y cómo interactúo con otros? Lo, so, lo social. Muy bien. Entonces vuelvo a preguntarles, ¿cuáles son esas áreas que están involucradas en el desarrollo psicomotor? A ver, ¿cuáles son esas áreas? O dimensiones, para ser más precisa. ¿Cuáles son las dimensiones? Muy bien, Jessie. Dimensión física, cognitiva, emocional y social. Que podemos juntar las últimas y decir socioemocional. Perfecto. Entonces, en esta parte, el movimiento es la base de la psicomotricidad. ¿Listo? Si bien es cierto, en los primeros años, el trabajo psicomotor es lo principal, ya para el nivel primario, digámoslo así, para esta etapa de la niñez, la psicomotricidad ya no es enfocarnos en que desarrollen las habilidades físicas o las habilidades emocionales o sociales. En esta parte se centra bastante en el desarrollo cognitivo y se trabaja en base al movimiento. ¿Ok? Entonces, el movimiento va a ser la base del proceso psicomotor, del desarrollo psicomotor. Entonces, aquí es importante para el niño que, que nosotros busquemos que se siga dando este movimiento que les permita, por ejemplo, darle más énfasis a lo que es su desarrollo y su aprendizaje. Entonces, aquí el niño nuevamente a través del movimiento va a seguir teniendo contacto con su entorno, ¿ya? El movimiento va a ser la herramienta que ellos van a utilizar para captar a través de sus sentidos la información que va a recibir su cerebro. Ya habíamos visto en la clase anterior que jugando el niño va reforzando conceptos, ¿no? Que va desarrollando habilidades. Entonces, igual, mediante el movimiento, aquí los niños van a aprender a conocerse a sí mismos, ¿ya? El movimiento es la herramienta para que el niño pueda llegar a conocerse, pruebe sus encuentros con los semejantes,
proponga, conozca sus límites, pueda aliarse para ganar, pueda aliarse para poder generar competencia. Entonces, con el movimiento, con el cuerpo, perdón, experimenta esta vivencia de lo que está lejos, lo que está cerca, y va aprendiendo a moverse, adaptando sus movimientos al entorno, a los niños, a cómo debe actuar, a cómo debe convivir, a cómo aprende a respetar las reglas y a resolver o a afrontar situaciones cotidianas, ¿no? Problemas cotidianos. Que si el niño lo golpeó, que si el otro niño lo tiró, que de repente la niña le rayó el cuaderno, que de repente un niño le dijo, ya no quiero ser tu amigo, y mejor prefiero otra persona. Entonces, esos son sus problemas cotidianos, ¿ok? Entonces, a través del movimiento vamos a ir desarrollando esta parte psicomotora. Entonces, ¿qué tipos de movimientos vamos a considerar? Aquí hay 3 tipos, ¿ya? El movimiento, como les decía, va a darnos la capacidad de que podamos realizar estos desplazamientos corporales. Pueden ser utilizando varios segmentos, como por ejemplo cuando nosotros caminamos, involucramos varias partes de nuestro cuerpo, ¿no? No es solamente las piernas las que se mueven, es el movimiento armonioso de las manos, de los brazos, perdón, con las piernas, es la postura que vamos teniendo, ¿no? Entonces, hay 2 tipos de movimiento, hay 3 tipos, 2 les he puesto, uno nace de uno de estos tipos. Entonces, tenemos el movimiento voluntario y el movimiento involuntario. Para que entiendan, el movimiento voluntario, una intención. El movimiento involuntario es más que todo como un reflejo, ¿no? Por ejemplo, involuntario sería respirar. Yo no digo, cuerpo, respira, y si yo me olvido de respirar, me muero. Es innato, el cuerpo responde, respira, mi corazón late sin que yo le dé la orden, yo parpadeo sin que dé la orden, yo lloro, segrego sudor sin que le dé la orden a mi cuerpo, ¿no? Esos son movimientos involuntarios. Y el movimiento voluntario es que se da con una intención. Entonces, el movimiento voluntario está, digamos que es una respuesta ante un proceso de pensamiento, de sensación y de percepción. ¿Ya? ¿Qué tipo? Como por ejemplo, ¿cuál es el movimiento voluntario? Caminar, correr, saltar, trepar, sentarse, pararse, bailar, morder, ¿no? Rezar. Son movimientos voluntarios, perdón. Y los movimientos voluntarios, ya les decía, el respirar, el parpadear, el retirar la mano si es que estoy en una fuente de calor o de repente me pinché con algo, el que en mi corazón lata, ¿no? Y viene el tercer movimiento que sale del movimiento voluntario, que es el movimiento automático. ¿Cuándo se vuelve automático? Y es que el movimiento inicia como un movimiento, este tipo de movimiento inicia como un voluntario, pero como ya está centrado lo que es la atención, la concentración, y es una práctica que se repite, se va a automatizar. Por ejemplo, ¿quiénes de ustedes saben andar en bici? ¿Quiénes manejan bicicleta? Ok, muy bien. ¿Hace cuánto tiempo que aprendiste a manejar bicicleta? ¿Y cuándo fue la última vez? Ah, hace un año aprendiste a manejar bicicleta. Bien. ¿Y cuándo ha sido la última vez que manejaste bicicleta? Ok. Si tienes que trasladarte ahorita y te dan una bicicleta, ¿te caerías? Porque ya van cerca de 3 meses que no manejas. ¿Te caerías? ¿Sí? Te caes. Ya no sabes manejar bicicleta. Ya te olvidaste porque no practicaste.
¿Sí, Yoxana? ¿Te olvidaste de manejar bicicleta? No. De repente al principio vas a tener dificultades con el equilibrio, pero luego sigues manejando. Y es porque eso ya se volvió autónomo, automático, perdón. ¿No? ¿Por qué? Porque mediante la repetición, y es probable porque recién has empezado a manejar, pero una vez que sigas practicando, practicando, ya no vas a decir, me voy a caer o de repente pasa un buen tiempo y coges bicicleta, de repente hay algo de torpeza, pero no es que te olvidaste de manejar bicicleta. Es otro ejemplo de movimiento automático. Imagínense ustedes cuando bailaron danza, se aprendieron una coreografía, ¿cierto? Y de repente, después de un tiempo, escuchan la canción y su cuerpo se mueve al ritmo de la coreografía. Eso, por ejemplo, es un movimiento automático. Se aprendieron, se automatizó, su cuerpo ya se mueve. Movimiento que hasta con los ojos cerrados puedes hacerlo, ¿cierto? Es porque con la práctica este proceso o este movimiento se va haciendo automático, automático. Muy bien. Hay personas que, por ejemplo, pueden cortan cebolla y están mirando en otros lados. De repente están por ahí mirando a los niños y cortan la cebolla. Y tú dices, wow, yo tengo que estar mirando porque si no me vuelo las yemas de los dedos. Entonces, no, rapidito ya, ¿cierto? Se vuelve automático el movimiento, automático. Cuando con la práctica, con la práctica, con la práctica, se vuelve automático, la práctica y la repetición. Se automatiza el movimiento. ¿Listo? Muy bien. Ahora, cuando es importante que nosotros conozcamos cuáles son los patrones de movimiento, ¿ya? Eh, vamos a entender este concepto de patrón de movimiento que, que tiene que ver mucho con cómo sigue evolucionando el ser humano, ¿no? De acuerdo a su genética también. Entonces, los procesos de movimiento se van a presentar en todos los niños, de cualquier parte del mundo. ¿Ya? Van a presentar estos tipos de movimiento. Casi son en los mismos tiempos. Algunas veces van a estar influenciados por el entorno, por la cultura, pero estos procesos se llaman patrones de movimiento. ¿Por qué? Porque se van a presentar de manera secuenciada, ¿ok? De acuerdo a la maduración neurológica. Ahora, para que vayamos entendiéndonos. El niño no es que aprenda a caminar y a subir y bajar escaleras apenas camine, ¿cierto? Es un proceso. Primero, se para sosteniéndose en la pared, luego va dando unos pasos, luego el niño tiene un poco más de control del equilibrio a lo que camina, después ya tiene una postura mucho más erguida, mucho más recta, controlada. Entonces, incluso cuando se parece que se va a caer, tiene mejores reflejos, ¿no? Entonces, ahí vamos viendo que hay un patrón de perfeccionamiento del movimiento. Entonces, los movimientos están clasificados de esta forma. De los primeros, desde el 0 hasta el 18º mes, o sea, hasta el año y medio, se les conoce como movimientos básicos. Los movimientos maduros van a ser desde el año y medio hasta los 3 años. Luego, ahí es cuando empiezan a madurar, ¿no? Ya se vuelven un poco más, el movimiento es más manipulativo, o sea, más de hacer cosas entre el tercer y el sexto año. Y ya en esta etapa, de los 6 años en adelante, son de perfeccionamiento, de mejorar, de controlar, de hacerlo ya casi automático. Entonces, estos patrones de perfeccionamiento, como les decía, son un conjunto de conductas motoras que se van acumulando a partir de esos procesos básicos, ¿no? Que no es que se van a saltar de básico a perfeccionamiento, sino que van básicos, maduros, manipulativos y de perfeccionamiento, ¿ya? Se perfeccionan en esta etapa.
Entonces, por ejemplo, ¿qué movimientos vamos a perfeccionar? Entonces, aquí vamos viendo, ¿ya? Vamos a perfeccionar, por ejemplo, la carrera, ¿no? La carrera, por ejemplo. Vamos a perfeccionar el patear, el salto, el atrapar, el arrojar, el rebotar, por ejemplo, o el hacer rodar. Entonces, de esta forma, los patrones de perfeccionamiento se van a trabajar, ¿no? Se trabajan en procesos, ¿ya? En procesos. Por ejemplo, eh, voy a... No les he colocado esa foto, pero no. Por ejemplo, en la carrera, ¿no? En la carrera vamos a ir viendo que primero el niño, esto es según Clinigan en 1985, ¿no? Por ejemplo, en la carrera, él va a empezar a dar el paso de flexión hacia atrás con cierta altura y luego se envía hacia adelante con rapidez. La pierna que va apoyada se va a inclinar hacia adelante y cuando la otra toca el suelo, cambia el movimiento, ¿cierto? Se extiende rápidamente. A esto vamos a incluirle el movimiento de la cadera, de la rodilla, del tobillo. Entonces, a medida que va creciendo, la amplitud del paso y del cuerpo se van alargando, ¿ya? Al principio, cuando el bebé está chiquitito, corre pasitos cortos, ¿verdad? Y a medida que va creciendo, ya, por ejemplo, cuando llega a los 6, 7, 8 años, ya vemos que el paso es más largo, la postura es más abierta, el cuerpo, el aire permanece en el cuerpo hasta que llegan a su límite. Los brazos, por ejemplo, los flexionan más a la altura de los codos para balancearlo, ¿no? Entonces, cuando están pequeñitos, los niños, ¿cómo corren? Corren así con las manos, ¿cierto? Y de puntitas casi. Entonces, para tratar de equilibrar el cuerpo. A medida que crecen, el movimiento se va haciendo mucho más preciso. Por eso es importante que durante esta etapa se sigan practicando los ejercicios para que se puedan perfeccionar estos movimientos, ¿no? Ya no hablamos del desarrollo de motor fino, motor grueso. Aquí hablamos de perfeccionar el movimiento. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más vamos a tener en cuenta en esta parte? Por ejemplo, el movimiento tiene relación con el desarrollo motor, con el desarrollo cognitivo y con el desarrollo psicosocial. Aquí vamos a ver una triada, el hacer, el conocer y el sentir, que es la triada. Entonces, en el ser humano, este desarrollo motriz evoluciona conforme va madurando también el sistema nervioso. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, en el desarrollo motor, el niño que es activo por naturaleza va a estar en constante movimiento, en constante interacción con el entorno. Así que las experiencias que ellos van a adquirir a través del contacto con su padre, con su madre, con sus hermanos, con la casa, ¿ya? Con vecinos, con animales, con esta forma de vida, con el tener sus mascotas, les van a ayudar a integrar estos movimientos y la percepción, ¿no? Ahí vamos viendo en la laminita, por ejemplo, en la parte cognitiva o cognoscitiva. Entonces, la acción motora va a intervenir en todos los niveles de desarrollo cognoscitivo. Incluso interviene en el lenguaje. En esta parte, ya el niño ha desarrollado su lateralidad, ya tiene una preferencia por el lado derecho o izquierdo, o sea, ya hay una predisposición acerca de su lateralidad, ¿no? Ya se ha desarrollado también en lo que es el esquema corporal, se puede orientar derecha, izquierda, ya se estructura en cuanto al tiempo, en cuanto al espacio. Entonces, en la parte cognitiva, todos estos conceptos me van a ayudar a que el niño pueda desarrollar el proceso de la lectoescritura y también de la lógica matemática, ¿ya? El que desarrolle todo esto va a beneficiarles en el aprendizaje de leer, de escribir y de resolver operaciones básicas o operaciones lógicas matemáticas.
Y en la parte social, entonces el trabajo psicomotriz va a ayudar a que el chico, el niño, la niña, tenga un mejor control de la conducta en general. ¿Por qué un mejor control? Porque va a controlar mejor su pensamiento, lo que percibe del entorno, la emoción que tiene como respuesta fisiológica a lo que percibe y cómo se comporta posterior a eso que pensó, perdón, a eso que percibió, pensó, sintió y cómo actúa. ¿Listo? Entonces, en esta parte psicosocial tiene que ver mucho con cómo él va aprendiendo normas o va aprendiendo cómo interactuar con su entorno a través del trabajo o a través del control o del autocontrol. ¿Ya? ¿Hasta aquí preguntas? Qué rápido se va el tiempo. ¿Preguntitas? Muy bien, Jessie, dime. Buenas noches, yo tengo una preguntita. Ujú. En esta etapa usted había mencionado que se va desarrollando como la identidad de ellos. En el caso, póngase mi hija, ella quiere todo lo que hace una amiguita de la escuela, ¿no? Si ella lleva una mochila de tal color, ella también quiere llevar de la misma. Entonces yo no sé cómo manejar ese asunto o es normal que Es, actúe así, no sé. sí, es típico, o sea, es parte del crecimiento. Como van desarrollando su identidad, aquí es importante que nosotros en casa reforcemos la individualidad, ¿ya? Que reforcemos el que todos somos iguales, pero distintos. Y los chicos van a decir, ¿cómo es que somos iguales, pero distintos? Somos iguales, es decir, que todos somos humanos, todos tenemos las diferentes capacidades, todos tenemos diferentes gustos, preferencias. Entonces, eso es lo distinto, pero a la misma vez somos iguales porque merecemos ser tratados como ser humanos, respetados, con igualdad, ¿no? Aquí, por ejemplo, es muy típico que los chicos empiecen a copiar y que como no logran tener lo que ellos ven en modelos a otros, se empiecen a frustrar. Entonces, es importante en esta fase que le puedas reforzar el hecho de la individualidad, de la propia identidad, de que vaya entendiendo que hay cosas que no podemos tener, pero que ella tiene cosas también que son bonitas, ¿no? Bandura, para que puedas explorar de repente un poquito más, Bandura habla sobre el aprendizaje social, ¿no? Hay tres conceptos en cuanto al aprendizaje social, y es que las personas siempre miramos a otros como modelos, ¿ya? Miramos a otros. El modelo que nosotros observamos es como lo que yo quiero tener, lo que yo quiero ser y lo que yo quiero hacer. Entonces yo observo a otra persona y aquí en esta fase la novedad es lo que te ayuda a interactuar con otros, ¿no? Entonces, quizá tu niña está entendiendo que mientras más novedosa sea o mientras tenga lo que está a la moda, ella va a poder recibir atención o interacción social. Entonces tienes que ir observando si eso es así, ir enfocándote en que hay otras formas de poder interactuar con las personas, ¿no? Sobre todo que desarrolles la identidad, la individualidad. Entonces, volviendo a lo que decía Bandura, vemos como modelos, ¿no? La, eso se le llama, ay, se me fue el nombre, ahorita aparece. Entonces, después de que nosotros ya observamos a alguien que es lo que nosotros nos agrada y nos gustaría hacer, ya viene el concepto de la autoeficacia, que la autoeficacia es, si él lo hace, yo también lo hago. Pero entre estos dos conceptos de la observación y de la autoeficacia están involucrados tres procesos. Uno es el modelo que tiene, a quién toma como referencia. Es decir, yo veo que mi amiga lleva una coleta, mamá, hazme una coleta. Ese es el modelo. ¿A quién yo estoy mirando? Dos, el entorno que cuando ella hace lo que ve con el modelo que se le llama la reproducción, o sea, reproduce
la conducta que observó en el modelo, entonces viene el tercer proceso, que es la respuesta que tiene el entorno ante esa conducta que ella está reproduciendo. Entonces, si el entorno refuerza y dice, ay, qué bonita con tu coleta, como tu amiga, o ay, qué bonita, de repente la niña dice, todas para que jueguen conmigo tienen que venir con coleta, porque suele pasar. Entonces, para no sentirse excluida, quiere tener lo que, o hacer lo que el grupo comienza a coaccionar o a influir, ¿no? Entonces, si el entorno refuerza esa práctica de imitar, es lógico que ella va a seguir queriendo copiar o imitar para seguir teniendo la misma respuesta. Pero si el entorno no refuerza o no valida o no recompensa lo que ella está haciendo, entonces esa conducta se va a extinguir. ¿Ya? No sé si me entendiste o aclaro la respuesta. Sí, sí me quedó muy claro. Muchas gracias. Ya, entonces aquí lo importante es que tú empieces a enseñar a través de la experiencia. Por ejemplo, es decir, cuando yo estaba niña, a mí me gustaba, por ejemplo, lo que nos pasa a nosotros, ¿no? Cuando yo era niña, por ejemplo, cuando yo era niña veía, me acuerdo de esta película de la canción se llama Chisa Maniac. La canción era Maniac, ¿no? Y esta era de una chica, Alex se llamaba, que bailaba, ¿no? Que bailaba. Y yo de niña decía, yo también quiero bailar, era bailarina de ballet, ella bailaba pole dance, y yo quería hacer lo mismo, y en la casa me ponía a hacer eso, ¿no? Y incluso me ponía las licras, el calzón creo que lo juntaba, y mamá decía, esta muchacha está loca, ¿cómo va a hacer eso, no? Y mamá me reñía por eso, no sé por qué me reñía, pero yo quería imitar a lo que veía, ¿no? La chica, las medias hasta arriba, de colores, las coletas de colores, que era la moda. Fama se llamaba la película, creo. Y mamá como que no aceptó que yo hiciera eso y me castigó, ¿no? Entonces, como mi mamá me castigó, yo dejé de hacerlo. Y luego ya solo miraba y decía, ay, qué bacán baila. Y bailaba, imitaba los pasos de la coreografía de la chica, pero ya sin la vestimenta, ¿no? Sin el atuendo. Entonces, hasta ahí mi mamá no se enojaba ni me castigaba, siempre que yo no imitara el atuendo, ¿no? O, por ejemplo, decía, yo veía el programa Risas y Salsa y decía, mamá, yo quiero ser vedette. Mamá, muchacha loca, ¿cómo vas a ser vedette? Ahora que estoy grande, dice, Jessica, ¿te acuerdas cuando quería ser vedette? Yo le digo, mamá, no me digas esas cosas que me avergüenzo, ¿no? Pero por eso voy al hecho de que el entorno, si refuerza, si valida esa conducta que de repente para su medio no es agradable, no es buena, entonces se va a extinguir. Pero si el entorno empieza a reforzar, uy, qué bonito bailas, y sí, mira, te pinto, mira, te maquillo, mira, ve al concurso, ve así, entonces refuerza eso, es lógico que se va a seguir practicando, ¿ya? Ojalá que te haya aclarado mejor, igual yo siempre ando dictando cursos aquí, creo que en una de las clases que hablo de psicología educativa, hablo sobre esto, sobre el aprendizaje social, que es importante para que también vayamos entendiendo cómo es que se da el proceso de imitación y de aprendizaje en los niños. Muy bien. Vamos a ir viendo también esta parte del desarrollo cognitivo. ¿Ok? Por ejemplo, en cuanto al desarrollo cognitivo, vamos a ver que los chicos en esta edad empiezan a a aprender conceptos matemáticos, suma, resta, multiplicación, división, de acuerdo a la edad, ¿no? Los primeros, en los 6 años, suma, resta. A partir de los 8 años, multiplicación. Y luego viene la división. Entonces ya vamos viendo que empiezan a comprender los conceptos matemáticos mucho más complejos. Así, al principio ellos comienzan a sumar con los dedos, otras veces ya empiezan a sumar con la cabecita, ¿no? Que empiezan a utilizar ya su pensamiento para hacer las operaciones.
También vamos viendo que hay un incremento notable del lenguaje. El lenguaje se empieza a hacer mucho más rico, ¿no? Mucho más, utilizan términos que a veces a nosotros nos sorprenden, ¿no? Decimos, oye, ¿dónde escuchaste esa palabra? Entonces empiezan a expandirse en cuanto al uso eh, por ejemplo, de términos, el vocabulario incrementa, es más variado, incorporan palabras que son más sofisticadas, ¿no? En su habla cotidiana. También aquí vamos a ver que es más complejo la forma en cómo ellos utilizan oraciones. Ya no es como mi mamá me ama, ¿no? Sino van utilizando una variedad de estructuras que son mucho más sintácticas, más conectores. Recuerden que aquí en la parte del lenguaje se le empieza a enseñar al chico los complementos, los modificadores, el sujeto, el predicado, el tiempo, ¿no? La frecuencia, el adverbio y más cosas. Entonces, aquí ellos empiezan a desarrollar mucho más su lenguaje, su expresión verbal. Hay un incremento de lo que es su capacidad de comprensión. También van entendiendo el lenguaje abstracto, ¿no? Pueden discutir ideas que son abstractas, como la moralidad, como la justicia, como la identidad, ¿no? Entonces ellos van a empezar a entender esta parte. No sé, señora, que me dio el comentario, se me fue el nombre. ¿Qué edad tiene su niña? Bueno, mientras me comenta, me escribe qué edad tiene su niña. Voy avanzando. Entonces, vamos viendo aquí que ya empiezan a ser un poco también más reflexivos. En cuanto a la memoria y la atención, entonces se ve un incremento notable en su proceso atencional, ¿ya? Sí se ve, ¿verdad? En su proceso atencional. Entonces, aquí los niños van experimentando mayor concentración. Incluso la atención se va trabajando en lo que es la atención sostenida, ¿ya? Van guardando información para tareas que son para un plazo corto. Entonces, en cuanto a los procesos atencionales, hay una mejora en estas habilidades cognitivas que empiezan a ayudarles a que ellos aprendan a manejar las distracciones, ¿ya? Que puedan tener en el entorno. Y en la parte de lo que es razonamiento moral, entonces van entendiendo reglas, comprenden e internalizan las reglas, ¿no? Ya no es solamente los acuerdos de convivencia, que no empujar amigos, no tirar, aquí ya es como que no es como que te lo imponen, ¿no? Yo no debo empujar amigos, si yo quiero pedir algo, levantar la mano. Entonces aprenden a distinguir comportamientos que son aceptables y que son inaceptables, ¿no? Dependiendo de los contextos sociales, ¿no? Entonces, esto es lo que nosotros vamos a ir viendo en cuanto al desarrollo. Por acá les he puesto algunos ejemplos para que vayan reforzando el tema de cómo es el desarrollo emocional, perdón, el desarrollo en la parte cognitiva de lo que es lógico, lenguaje, atención y razonamiento. Entonces, vamos a ir viendo en cuanto al desarrollo social. Al desarrollo social. En esta parte, en lo que es el desarrollo social, ¿ya? En el desarrollo social, vamos a ver tres aspectos que son súper importantes, que es la predominancia que tienen las amistades y las relaciones con sus pares, la identidad social que van formulándose y el desarrollo emocional. Entonces, en cuanto a las amistades, bueno, los niños van a empezar a formar amistades que son mucho más duraderas, mucho más estables, con compañeros que son de su propiedad, ¿no? Aprenden a cooperar, comparten, hay más trabajo social, ¿no? Más trabajo, con otros compañeros, más colaborativo.
Y aquí también ellos van, como ya empiezan a desarrollar la parte lo abstracto, del pensamiento abstracto, empiezan a tener nociones de cómo resolver conflictos, ¿no? Que se van a dar dentro de las relaciones sociales. En cuanto a la identidad, aquí comienzan a desarrollar una identidad más sólida. Siempre va a estar basada en lo que les gusta, en sus habilidades, en la experiencia que comparten con otros niños o niñas. Entonces, aquí ellos van a empezar a comprender su papel en el mundo, ¿no? Y cómo es que van a encajar en diferentes grupos sociales. Entonces, van haciéndose sus grupitos, pero interactúan con todos, pero tienen preferencias, ¿no? Y en cuanto al desarrollo emocional, pues aquí vamos a ver que ellos van a seguir explorando y comprendiendo las emociones, ¿no? Que van percibiendo. Pero en esta parte ellos comienzan también a desarrollar lo que es la empatía. Entonces van entendiendo las emociones de los otros. Eh, tienen mejor expertise en el manejo del estrés, en la ansiedad también, ¿ya? Y las emociones difíciles como el enojo, la frustración, entonces van aprendiendo a manejarlas, a sentirlas, ¿no? A sentirlas y a manejarlas. En cuanto al desarrollo moral, ¿ya? En cuanto al desarrollo moral, aquí en esta fase es más que todo la internalización. ¿Y a qué me refiero con internalización? Y es que ya en los primeros años los padres le han estado enseñando, ¿verdad? Piaget, por ejemplo, dice dos conceptos, externalización e internalización, ¿no? La internalización tiene que ver con estos valores que ellos que se les va enseñando, ¿no? Que los van, que lo vamos poniendo en práctica diariamente. Entonces, la internalización es cuando alguien le enseña algo y él comienza a hacerlo parte de sí. ¿Listo? Y la externalización es cuando ellos ya muestran esto internalizar. Entonces, primero es la internalización y luego la externalización. Entonces, en esta etapa, ya ellos no van como ya les enseñamos en los primeros años, qué es lo correcto, qué es lo incorrecto, qué es lo que se espera y qué es lo que digamos, se reprende o se castiga. Entonces, ellos van a utilizar esto que aprendimos durante la primera infancia, lo van a utilizar experimentando el desarrollo moral y la internalización de los valores. Esto va a ser su base para su comportamiento ético. Ya, supongamos que el niño en los primeros años le gustaban objetos de sus compañeros y los tomaba y se los llevaba a casa. Y los padres no le hacían devolver estos objetos. Entonces, ¿qué creen que el niño internaliza? ¿Qué está aprendiendo allí? ¿Qué está internalizando? ¿Siguen allí? Bien, ¿qué estará internalizando el niño? Muy bien, Jessie, exacto. Es normal, o sea, no es algo que se desaprueba, ¿no? El tomar las cosas que te gustan. Entonces, ¿por qué lo trajiste? Porque me gusta, porque yo lo quiero, ¿no? Entonces, aquí en esta fase es que se empiezan a reafirmar estos aprendizajes, estas conductas que llevó a lo largo de sus primeros años y que ahora va a ser su base para su comportamiento ético. Entonces, en esta parte, el desarrollo moral, ellos van a aprender a distinguir entre lo que es correcto y lo que es incorrecto y a evaluar las acciones o el comportamiento basado en este criterio. ¿Ya? Eso es respecto a lo moral.
Aquí también se va a dar estos conceptos como de justicia, ¿no? Van ustedes a escuchar muy frecuentemente, decía, mamá, la profesora me riñó y yo no hice nada, no es justo que ella me llame a mí la atención cuando eran mis amigos los que estaban haciendo alboroto. ¿Mm? No es justo, mamá. O un castigo, no es justo, papá, no es justo. Ah, entonces ahí empiezan a entender el concepto de justicia. O de moral, ¿no? De moral, dependiendo de cómo sean criados también. Entonces, como les decía, esto de tomar cosas que te agradan y si nosotros no corregimos, entonces ellos normalizan esa conducta y la toman como aceptable, ¿ya? No es que ellos aprendan a robar, sino que no hay límites y no comprenden que eso es algo que no va a permitir, ¿ya? No les va a permitir que ellos puedan interactuar con las personas que les rodea, porque lógicamente lo común es que se castigue el hurto, ¿no? O el robo, se castigue. Pero para él eso no está mal. Entonces, aquí el asunto es que lo ha interpretado de manera errónea y no se le ha corregido. En cuanto a la formación de valores, también vamos viendo que aquí los niños van a ser influenciados por las experiencias que han tenido, por los factores culturales o la imagen, la influencia que tenga en cuanto al entorno cultural y social, ¿ya? Por ejemplo, no es que yo esté en contra de la música reggaetón, ¿no? No estoy en contra de eso. Hay gustos distintos, ¿no? Pero vamos viendo que los niños están expuestos a este tipo de música, que no solo es el ritmo, sino es lo que comunica, ¿no? Lo que comunica y que de repente nosotros eh, no estamos priorizando qué es importante respecto a tu sistema de creencias, a tu sistema de valores, a tu moral, ¿no? Entonces, no estamos priorizando que hay que cuidar por quién son influenciados los chicos. Entonces, yo veo niños de 10, 11 años, que, por ejemplo, me hablan, ¿no? Cuando queremos hacer alguna actividad dentro de consulta y me dice, sí, pero a mí no me gusta esa música, esa me aburre, entonces póngame esta música de acá. O póngame, como me dijo un niño, a mí me gusta el faraón, a mí me gusta Lollipop, ¿no? Lollipop, el faraón, eran cosas que yo no entendía. Buscando, me di cuenta realmente quién era. Y allí me di cuenta del sistema de valores que se estaba formando el niño y que a los padres no lo sabían manejar, ¿no? El chico ya tenía 10 años, estaba puber y había empezado a observar a las niñas y a tocarlas, ¿no? Entonces, por eso llegan a consulta. Entonces, cuando vamos haciendo la revisión o la investigación para ver cuál era su base moral, entonces el niño pues estaba influenciado por esta corriente, que no debe ser solo eso, influenciado por esta corriente de la permisividad, ¿no? De no respetar la intimidad de la otra persona, porque es natural que las chicas se puedan, o que el varón pueda, ¿cómo lo digo sin que parezca tan grosero, tan tosco? Eh, para ellos no, no se le, o para en este caso, no se le hacía amoral el que un chico pueda tocar a otra chica, ¿no? O palmetear a otra chica. Entonces, esto tiene que ver mucho a qué está expuesto, a quiénes son sus influencias, quiénes son sus modelos. Entonces, en esta etapa, los chicos van a aprender valores éticos y morales a través de lo que están observando en adultos que son sus modelos, que son significativos en su vida, que son sus padres, sus maestros, tíos o de repente referentes en cuanto a su entorno comunitario, ¿no? Entonces, aquí también hay que tomar en cuenta esto, cuál es el sistema de valores que el hogar está proporcionando al niño.
y de acuerdo a eso, ellos comienzan a comportarse. ¿Ya? ¿Sí quedó claro esta parte? Y en cuanto al desarrollo de su conciencia social, entonces, a medida que ellos van creciendo, van desarrollando la conciencia de las normas sociales. También conocen cuáles son las expectativas de su comportamiento, o sea, qué se espera de ellos. Entonces, aquí los chicos van a aprender a considerar las consecuencias de las acciones que ellos hagan, ¿ya? De las consecuencias o a tomar decisiones que ya no solo consideren su posición, sino también las del entorno. Por eso es que en esta fase empiezan a participar en discusiones o empiezan a participar en actividades que van a promover la reflexión, ¿no? A algunos chicos les interesa mucho. Esto más que todo se va dando como a los 10, 11 o 12 años en esta parte. Entonces, en el colegio, ¿cómo les enseñan esto de la conciencia social? Por ejemplo, con la vida democrática, con el escoger autoridades, con el postularse, con el tener un plan de trabajo. Entonces, van simulando un proceso de elección de adultos y ellos lo van haciendo respecto a su entorno, ¿no? A la escuela. Entonces, aquí ellos ya van participando en estos temas como la ética, la moralidad, la justicia, el respeto por la diversidad, ¿ya? Por eso es que se busca mucho este desarrollo de la conciencia social. Hay que enseñarles que no es un ser que el mundo está para poder satisfacerlo, ¿no? Sino que hay una, digámosle así, hay una simbiosis entre el entorno y él y el entorno, ¿ya? Aquí es crucial, súper crucial esta etapa en cuanto al desarrollo moral y a la formación de valores. Entonces, hay que trabajar en la internalización de normas, hay que trabajar con los chicos en que ellos puedan ir adquiriendo estas habilidades para que cuando pasen a la adolescencia, ellos se conviertan en individuos que tengan ética, que, que son responsables, digámoslo así, en la sociedad. ¿Listo? ¿Vamos bien hasta allí? ¿Sí? Perfecto. Entonces, ¿qué dificultades vamos a encontrar en esta etapa? ¿Cuáles son las dificultades más comunes? Miren, en esta etapa vamos a ir observando que los chicos pueden tener dificultades en el desarrollo social, pueden tener dificultades en el autocontrol o en la expresión emocional, pueden también presentar dificultades en la parte cognitiva, como dificultades de aprendizaje o trastornos del desarrollo, por ejemplo. Eh, Problemas conductuales también se van a dar muy, muy a menudo, como conducta desafiante o que los chicos recurren a la agresión física o verbal, al bullying, a la mofa, al acoso. Entonces, también vamos a ver estas dificultades o conductas impulsivas. Y pueden aparecer también problemas del desarrollo, de repente por allí una dificultad en cuanto a la coordinación motora o de repente por allí una dificultad en cuanto al desarrollo que pueda tener dificultades en procesos atencionales o de hiperactividad. Quizás por allí hay una dificultad en un trastorno del neurodesarrollo como TEA, por ejemplo, ¿no? Autismo. Entonces, pueden haber problemas del desarrollo que van a afectar el crecimiento normal, que van a afectar la coordinación y que también pueden afectar los problemas de comunicación. ¿Listo? Entonces, sí me gustaría que me dieran señales de que están allí para poder avanzar. Si es que nos vamos a tomar un par de minutitos, si es que ustedes tienen alguna duda, ya, alguna duda o algún comentario que quieran hacer hasta aquí,
porque en esta parte, ya en estos últimos 20 minutitos, vamos a hablar acerca de estas dificultades y ir planteando qué estrategias podemos utilizar o abordar para trabajar estas dificultades. Entonces, me cuentan si están por allí o no están por allí. Un emoji, un sí estoy aquí, un sí estoy entendiendo, o un no, no entiendo nada, repita todo, mis. Cuéntenme, ustedes que tienen niños, si es que los tienen, ¿qué dificultades, ya, gracias Maribel, qué dificultades se les presentan comúnmente? Maribel, tienes el micro abierto. No, Miss, le quería decir que todo bien, todo se entiende. Gracias. Maribel, ¿tú me Sí. platicaste de tu niña? Yo tengo, no, le platiqué creo cuando mi niña era pequeña todavía, pero ahora ya tiene ya 17, ya Ok, está toda una señorita, sí. ya está todo. Pero no he experimentado dificultades, le podría decir. Ok, Felizmente hasta hoy todo tranquilo. Creo que cuando se pone límites y se pone desde pequeños las cosas como pienso que más adelante sin dificultad, ¿no? Porque sí, a veces yo encuentro estas situaciones de que hay dificultades en esta etapa, especialmente en niños pequeños, ¿no? Cuando no quieren comer, hacen sus berrinchadas, sus pataletas y a veces exigen también para que se les pueda comprar algo, pero yo felizmente no he experimentado eso, no podría dar mi opinión. ok, gracias Maribel. ¿Alguien más? Miren, en esta parte, si bien es cierto, hay niños que no van a tener dificultades, ya hay muchos otros que sí van a presentar dificultades. Gracias, Yoxana, por el comentario, que no habla bien. Por ejemplo, la dificultad del lenguaje tiende a ser muy común. Discúlpenme, se me perdió la conexión. ¿Me escuchan? ¿Me confirman? ¿Sí? Gracias. Les decía, y le agradecía por el comentario. A veces nosotros no prestamos atención y decimos, ya va a mejorar, ya va a corregir, ya va a hablar. Y cuando entran en la primaria, los niños no es que sean crueles, sino que son, como van aprendiendo todavía esto de qué pueden decir, qué no pueden decir. Entonces, todavía no hay ese filtro moral. Entonces, tienden a decir las cosas de manera cruda. Y esto afecta completamente a los otros niños, ¿no? Entonces, en esta etapa vamos nosotros a poder observar dificultades en cuanto al desarrollo social, porque pueden que no se adaptan bien, no mantienen amistades o de repente no socializan porque es muy tímida o porque tiene dificultades en el lenguaje o porque quizás el entorno o las compañeras son o los compañeros miren, para que me entiendan. Eh, recuerdo un caso, no fue mi paciente, pero recuerdo una mamita que me platicaba que en el aula de su niño de 7 años jugaban fútbol
¿no? Entonces, en verano los habían puesto a jugar fútbol y uno de los niños, el que seguía jugando, como mitad de año, el que seguía jugando, le decía a los que ya no jugaban, especialmente a uno, le decía, tú ya no juegas porque eres malísimo jugando, ¿no? Malísimo. Y decía, ¿verdad que yo soy muy bueno jugando fútbol? Y le decía a los demás, y los demás, sí, 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 tú eres muy bueno. Y en cambio tú eres malísimo, malísimo, ¿no? Y comenzaba a burlarse de él. Entonces el entorno eh, reforzaba mucho el comportamiento que tenía este niño, ¿no? Allí empezó las dificultades para mantener amistades, porque a raíz del comportamiento del amiguito, vamos a ponerle un nombre, Pepito, Pepito comenzó a tener dificultades de cómo relacionarse con los otros niños porque tenía miedo o tenía miedo a la desaprobación, ¿no? Del entorno. Y le exigía a la mamá, mamá, ponme en el deporte, que yo quiero no sé cuánto, que mira, se burlan de mí. Y la mamá le decía, bueno, el deporte es para verano, porque ahora pues hay muchas cosas, no hay quien te lleve, quien te traiga, entonces no podemos, así que erramos. Entonces, aquí empiezan a aparecer estos problemas sociales con el bullying, con las burlas, empiezan a tener dificultades en la integración social, ¿no? Entonces, es importante que nosotros empecemos a abordar, este, como les decía a la señora que nos comentó acerca de la niña que quería copiar lo de la compañera, entonces que empecemos primero a proporcionar herramientas que al niño o a la niña le puedan ayudar para lidiar con estas situaciones. Una de ellas es establecerles zonas seguras, ¿no? O ambientes seguros. Entonces, ¿quiénes van a ser sus ambientes seguros? La familia, los padres, la maestra, si es que se proporciona el espacio, o algún compañero, si es que tiene algún compañero, ¿no? Pero su base segura donde va a regresar es a su hogar. Entonces, aquí la estrategia es establecer estos puntos de apoyo, darle la confianza para que el niño pueda hablar acerca de lo que está viviendo en la escuela. Otra de las cosas es que a veces los niños no hablan, pero nosotros nos damos cuenta por su comportamiento, por cómo empieza a mostrarse, por si le gusta socializar con los demás, si deja de hacer las cosas que les gustan. Entonces, aquí vamos a ir observando si es que en realidad hay dificultades sociales, ¿no? Entonces, de acuerdo a lo que observemos, tenemos que ir poniendo estrategias como, por ejemplo, promover la empatía, dotarles de herramientas para que puedan manejar estos conflictos, estrategias emocionales. Yo les cuento, mi sobrino y ahora tiene 11 años, pero cuando estaba pequeñito él tenía dificultades de lenguaje, tenía dificultades en el ritmo del habla, entonces él como que hablaba de esta forma, ¿no? No se le entendía. Ataxia creo que se llama eso. Entonces tenía dificultades en el ritmo del habla. Ya después que empezó, mi hermana decía, no, su papá habló tarde, así ha sido él. Yo hablaba normal, pero él parece que se parece al papá. Y le decía, no, no es ni que lo haya heredado, ni es que va a hablar mejor. De verdad tiene dificultades en el lenguaje. Así que por favor, trata de ponerlo en terapia. Bueno, mi hermana, mira, siendo psicóloga, mi hermana no me hizo caso. Ya conforme el niño entró a la escuela, la maestra en inicial le pegó y él no sabía hablar. Entonces le pegó porque él quería comunicarse y la maestra se desesperó y le pegó. Y él mostraba este rechazo al ir a la escuela, cuando era un niño que le encantaba ir al colegio, se levantaba tempranísimo, se cambiaba solo y quería ir a la escuela y de pronto ya no quiso ir. Entonces, cuando ya lo dejaron de llevar, la hermanita mayor que estaba en la misma escuela le dice, mamá, creo que yo sé por qué mi hermanito no quiere ir. Y él dice, ¿por qué? Porque la profesora lo pellizca. Le hacía así. Entonces lo mandan al colegio, el niño lo lleva a ella, yo voy con mi hermana y a observar cómo es la interacción con la maestra y en el camino a la escuela no se portaba de esa forma. Todo es que cruzábamos la esquina y él llegaba al colegio y comenzaba a ponerse nervioso, lloraba,
se ponía muy ansioso, sudaba, y le decía, ¿por qué, hijito, no quieres entrar? Y hablaba, ¿no? Y no decía nada. Entonces, entonces cuando entra, la maestra lo coge y le hace así, vamos, así. Es distinto esto a, ay, perdón, no sé qué pasó. Es distinto esto a hacer esto, ¿no? Entonces, así, cogió fuerte, vamos. Y yo le decía a mi hermana, no lo dejes entrar. Entonces, lo entramos, llévalo tú. El niño se sentó, salió mi hermana y el niño estaba hipervigilante, miraba de un lado a otro, veía que la profesora se acercaba y él decía, ¿no? Y yo le dije, definitivamente la maestra le pega a tu hijo. Ya preguntamos a las auxiliares y decía que sí, que le pegaba, tenía dificultades en el lenguaje y el niño no sabía hablar. Entonces, lo sacaron de esa escuela y allí mi hermana entró en razón en que necesitaba terapia. 2 años estaba en terapia, ya mejoró mucho su lenguaje, su adquisición de lenguaje, aún sigue teniendo dificultades en el ritmo del habla porque cuando se emociona habla muy rápido y se le pierde la vocalización. Entonces, aún seguimos trabajando eso, pero a lo que iba con las estrategias es que cuando él ya entró a la primaria, unos niñitos se burlaban de él porque él no pronunciaba bien. Y ya con este trabajo que habíamos estado haciendo, tanto de las terapias del lenguaje por parte de su terapeuta y del trabajo que yo venía haciendo con nos llega a la casa y nos cuenta y dice, mamá, unos niños se han burlado de mí, pero yo le he dicho como me enseñó mi tía, yo no tengo la culpa de que tú no entiendas que yo tengo un problema, pero te lo voy a decir, yo tengo ¿cómo le había dicho? Yo tengo una dificultad en el lenguaje. Pero si tú te burlas de mí, tú tienes una dificultad en tu cerebro que es chiquitito. Y yo me reía, le decía, un montón de veces le decía, si alguien se burla de ti porque no sabes hablar bien, dile, mi problema es de lenguaje y va a mejorar conforme yo tenga mis terapias. Pero tu problema de cerebro chiquito no se va a mejorar, o de enano mental, le decía, ¿no? Y él había dicho lo mismo. Entonces, él comenzó a afrontar estas dificultades que sabía que se iban a dar a causa de su dificultad de lenguaje y comenzó a abordar de mejor forma. Entonces, con esto, nosotros empezamos no solamente a trabajar la dificultad de lenguaje, que era física, sino también la parte emocional, porque le ayudamos a fomentar la autoestima. Entonces, no es que nosotros no pongamos atención a esto, es importante, Yoxana, te lo decía, te lo contaba la experiencia, por eso es importante que nosotros tomemos atención de estas dificultades que tienen los chicos, porque conforme van creciendo, cuando nosotros no atendemos esto, no solamente es la dificultad en el lenguaje, es lo que deviene de eso, la baja autoestima, los problemas de aprendizaje, las interacciones sociales que empiezan a hacerse mucho más inseguras. Entonces, hay que tomar atención cuando los chicos tengan estas dificultades. Un chico inseguro, con baja autoestima, va a tener dificultades académicas, su rendimiento va a ser muy bajo, se van a presentar muchos problemas de atención y de concentración y es muy, muy, muy probable que hasta tenga conductas que sean impulsivas o conductas desafiantes a raíz de esto. No es que los quiera asustar, pero sí es importante que nosotros busquemos pasar una evaluación regular o anual de repente para que vayan viendo cuál es el crecimiento psicomotor de sus niños, ¿no? Para que vayan evaluando en realidad qué se necesita, qué hay que trabajar, o ustedes mismos, ya que están en estos cursos, instruyéndose, siendo bastante reflexivas para saber qué dificultades pueden tener o están mostrando sus niños, ¿no? Importante para que podamos prestar abordaje a temprana edad. Mientras más temprano sea el abordaje que nosotros hagamos con los niños, más temprano va a resolver la dificultad que lo aqueja. ¿Listo? Entonces, esto ha sido la exposición de estas 5 sesiones que hemos tenido con ustedes. Espero en verdad que
les haya sido de mucho provecho y que no solamente se queden con el conocimiento, sino que lo apliquen y que también puedan avalar mediante un certificado el hecho de que ustedes ya tienen esta información y que la sigan profundizando, ¿ya? Es importante que nosotros podamos seguir nutriendo nuestro cerebro y seguir nutriendo nuestro currículum también. ¿Listo? Si es que alguno de ustedes tiene alguna pregunta, comentario, sugerencia, reclamo, estoy abierto a escucharlos. Jessie. Sí, mire, yo tengo una pregunta. ¿Cómo sería la forma correcta de actuar ante un niño desafiante? Ya, ¿cómo es que se comporta? Por ejemplo, se le da una orden y responde, no quiere hacer, tal vez por ahí hace un berrinche y dice, no, no quiero, no. Y ¿Y sigue, qué no, edad no, tiene? 6 años. Ya. Cuéntame, ¿cómo es que se comporta? O sea, antes mi niña, y está hablando del caso de mi hija, ¿no? Ella Ujú, era una niña más, o sea, hacía caso, pero desde que cumplió 6 años, ya está más grande, le veo bastante, o sea, ujú. bastante cambio. Eh, incluso se ha vuelto hasta desordenada, antes no era así. Se le dice cualquier cosa y me reta, me dice no quiero, no, 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 es que no, es que no y es que no. O sea, y ella siempre quiere tener la razón. Ok. ¿Y cómo Sí. es que tú le pides las cosas? Eh, por favor, siempre le trato de decir, por favor, mira, haz esto. A ver, Eh, imagínate que yo soy tu hija ya. y yo te he dicho no a lo que me has dicho. ¿Cómo respondes ante eso? Primero le explico, por ejemplo, la ropa que no, ella llega de su escuelita y siempre le he dicho que lo primero que tiene que hacer es cambiarse y doblar su ropa. Entonces ella a veces no lo hace y yo le digo que por qué no lo hizo, porque yo llego después del trabajo. Um, y me responde y me dice, no, es que no, yo iba a hacer eso, pero me olvidé. Le digo, pero ¿por qué no hiciste? Y me dice, no, es que no quiero y no quiero y no quiero. Me pone excusas. Ajá. Pero eso, ¿te parece desafiante eso? Para mí, para mí sí, porque antes no era así, o sea, y es un cambio que no sé a veces cómo actuar, porque ya sí, sí, para serle sincera, ya he perdido hasta la paciencia, entonces no quisiera llegar a eso, porque le noto también que mediante eso se está haciendo una niña insegura y no quiero atraerle más problemas, pero no sé cómo actuar, la verdad. Pero aquí más que desafiante, yo, según lo que me platicas, yo veo que hay un retroceso en sus rutinas, más que todo, ¿no? Hay un retroceso en lo que ella ha aprendido, más que desafiante. Eh, Mira, si en realidad consideras que es desafiante, establece las metas claras, como les pongo allí. Comunica metas claras, acompaña mientras hace, ¿no? Entonces ya no lo hizo en el tiempo en que que debió hacerlo, que usted estaba en el trabajo, regresa al trabajo, háganlo juntas. Y dile, ¿no? Ya no reclame, sino, muy bien, ya que estoy aquí, doblemos la ropa. Yo sé, la crianza es súper difícil. Y asumado al que nosotros estemos, por ejemplo, agobiados del trabajo y lleguemos a casa y encontremos más trabajos y no nos apoyen, entonces eso hace que uno pierda, digamos así, los cabales o la cordura, ¿no? Entonces, pero aunque te encuentres en una situación así, comunica qué es lo que esperas, cuál es la expectativa, ¿no? Entonces, no sé, tu niña se llame Andrea. Andrea, yo de verdad de ti espero que cuando yo llegue de casa al menos hayas hecho estas labores. Para que sea algo más tangible, puedes planificarle las actividades que ella tiene que hacer, ¿no? Y que vaya marcando qué actividades tiene que hacer. Elogia cuando lo haga, aunque lo haga mal, no importa, doblaste tu ropa,
medio que la apuñó, ¿no? Y la puso ahí. Y entonces vas a decirle, Andrea, bueno, veo que has hecho lo que te pedí, no como espero que lo hagas, pero has hecho lo que te pedí. Vamos, lo hacemos juntas, te enseño a doblar, ¿no? Entonces, mantener esto, porque esta parte es donde, ¿se acuerdan cuando les hablaba del apego? Es que los chicos van a querer hacerlo, pero de repente nosotros les deshacemos el trabajo y queremos que lo hagan a nuestra manera, a nuestro ser. Entonces, ofrécele opciones, dale la orden y apenas hables de la orden, háblale también de la consecuencia de no cumplir. Entonces, esa es la expectativa clara, ese es reforzar el positivo y poner límites. Como te digo, yo no creo que sea un tema de desafiante, me parece más que es una señal de retroceso, ¿no? Quizás esté por allí en un cuadro de estrés o de repente esté necesitando de tu presencia un poco más. Los niños así manifiestan estas dificultades emocionales. Esas no las pueden decir porque saben que mamá trabaja y que no pueden estar en casa porque trabajan, porque necesitan el dinero para mantenernos y para comprar algunas cosas. O de repente dicen, mira, yo no estoy aquí, pero para comprarte tus cosas. Entonces, los niños empiezan a sentir culpa. Ok, mi mamá está afuera porque yo quiero cosas. Entonces, empezamos a darle un mensaje que no es lo que queremos. Entonces, ve si es que en realidad está experimentando estos cuadros, digamos, del estado de ánimo. Entonces, si es así, intenta comprender la causa. ¿Qué los llevó a retroceder? ¿Por qué si era ordenada, ahora ya no lo es? ¿Por qué si era una niña que obedecía y que seguía las instrucciones, ahora ya no lo es? ¿Era sumisa o es que en realidad respondía ante una intimidación, por ejemplo? No sé, es que habría que evaluar más cosas, ¿no? Entonces, háblale abiertamente de qué es lo que esperas, qué es lo que quieres. Como te digo, en esta etapa los niños buscan mucho su autonomía, mucho. Entonces, evalúa que ella tiene la decisión de hacer las cosas, pero que si no las hace, eso va a tener también una sanción. Entonces, trata de evaluar y de observar bien para que puedas definir exactamente si está teniendo conductas desafiantes, que no me parecen, o si está teniendo dificultades emocionales que no sabe cómo manejarlos y que los está mostrando a través de su comportamiento, ¿no? Entonces, más que desafiante o oposicionista, está llamando tu atención para que puedas atender su necesidad emocional. ¿Listo? Muy bien, entonces, Gracias. de nada, Jessie. Nos queda corto el tiempo, nos queda chiquitito siempre el tiempo, pero espero que los vuelva a encontrar por aquí en otro curso y podamos conversar de estas cositas. Jessie, si no puedes manejar la situación, trata de buscar orientación o apoyo, para ir informándote más acerca de esas dificultades que tienes. Muy bien. Entonces, eso ha sido todo de mi parte. Espero, como les digo, que les haya servido mucho lo que hemos aprendido en estas 2 semanas, en estas clases, para que ustedes pongan en práctica.